Vi el coche de mi hijo y se me ocurrió darle una sorpresa por su cumpleaños. Me escondí en el asiento trasero con su regalo. Entonces él subió con alguien que dijo: «Tu patética madre no será un problema por mucho tiempo». No pude creer a quien vi sentado a su lado. Mi nombre es Dolores Sánchez, aunque todos me llaman Lola. Con 63 años pensaba que ya había pasado por todas las traiciones posibles en la vida. Me equivocaba. Era el 15 de marzo, el 35 cumpleaños de Martín, y llevaba en las piernas su pastel favorito de chocolate, de la pastelería La Esperanza. Había estado esperando dentro de su SEAT durante 20 minutos, sonriendo como una chiquilla por mi propia ocurrencia. La visita sorpresa iba a ser perfecta. Luego escuché pasos acercándose y me agaché aún más detrás del asiento del conductor conteniendo la emoción. La puerta se abrió y Martín se sentó al volante. Pero en vez de encender el motor esperó. Otra puerta se abrió. «¿Estás seguro de esto?», preguntó una voz femenina mientras ocupaba el asiento del pasajero. Casi solté un grito. Era Verónica Bustamante, su socia. La misma Verónica a la que yo había ayudado a contratar 2 años atrás, cuando le presté 500.000 pesos para ampliar su agencia de publicidad. «Seguro», respondió Martín con una frialdad que jamás le había escuchado antes. La vieja firmó todo a mi nombre cuando murió papá. Poder notarial, beneficiarios, todo. Ella ya estaba tan agradecida por mi ayuda con los papeles. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué papeles? ¿Qué cambios? ¿Y la casa?, preguntó Verónica. Martín soltó una risita que me hizo estremecer. «Ya está a mi nombre. Ni siquiera lo sabe. Le dije que era solo para actualizar la escritura por impuestos tras la muerte de papá». La caja del pastel temblaba en mis manos. «¿Mi casa?». «La casa que construimos Francisco y yo hace 41 años. Tu patética madre no será un problema por mucho tiempo», dijo Verónica con veneno en la voz. «Cuando nos casemos la meteremos en la residencia Amanecer. Le hará bien tener compañía. ¿Casados?». Mi hijo estaba comprometido, y yo me entero escondida en su coche. Los gastos de la residencia acabarán con lo que quede de sus ahorros. Rápidamente continuó Martín con naturalidad. «Pero ese ya no es nuestro problema». Me tapé la boca para no gritar. Este era mi hijo, mi niño que se metía en mi cama durante las tormentas. El hijo por el que había sacrificado todo desde que su padre murió hace 3 años. «¿Y si se da cuenta?», preguntó Verónica. «Verónica no lo hará. Mamá confía en mí completamente. Siempre lo ha hecho. Esto lo hace demasiado fácil». El motor arrancó, y mientras se alejaban para celebrar su cumpleaños, yo permanecí en silencio, en el asiento trasero, con el pastel para un hijo que planeaba desecharme como basura. Pero Martín cometió un error crucial, subestimó a su patética madre. El trayecto de 20 minutos hasta el restaurante elegido me pareció eterno. Seguí oculta, la mente en ebullición, mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Cuando el coche por fin se detuvo, esperé hasta que se alejaron para salir y pedir un taxi. De regreso en casa me quedé sentada en la cocina mirando el pastel. La misma cocina donde enseñé a Martín a romper huevos sin cáscaras. Donde le ayudé cada noche con las tareas del colegio. Donde lloramos juntos cuando murió su padre. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo mi hijo devoto se convirtió en este desconocido? La verdad es que no las ignoré, simplemente decidí no verlas. Todo empezó justo después del funeral de Francisco. Martín había sido tan servicial, tan atento. «Mamá, déjame encargarme de los papeles», me dijo. «Estás de luto.
No deberías ocuparte de estas cosas financieras. Yo se lo agradecí. Abrumada por la pérdida y ahogada en formularios de seguros, documentos bancarios y papeles legales. No entendía. Cuando Martín se ofreció a ayudarme con todo, yo firmé todo lo que me puso delante. Solo es un trámite, mamá. Esto me da permiso para manejar las cosas si algún día no puedes. Así me explicó el poder notarial. Tenemos que actualizar la escritura de la casa por temas de impuestos ahora que papá se fue. Así, describió transferir mi hogar a su nombre. Yo confiaba en él, ciegamente. Mi hijo brillante y exitoso, dueño de su propia agencia de publicidad. ¿Por qué no habría de confiar? Pero las señales estaban ahí y dejó de visitarme, salvo cuando necesitaba algo. Se volvió evasivo cuando le preguntaba por su vida personal. El día que mencioné actualizar mi testamento, cambió rápidamente de tema. Y Verónica, debí ver a través de su dulzura fingida desde el principio. Cómo me halagaba cuando necesitaba algo, y luego apenas me reconocía. Incluso pagué parte de sus cursos de certificación. Mi teléfono sonó sacándome de mis pensamientos. El nombre de Martín apareció en la pantalla. «Hola, hijo», contesté intentando que mi voz no temblara. «Hola, mamá. Perdón por no contestar antes. Verónica y yo estábamos cenando por mi cumpleaños». La mentira fluía tan fácil de su lengua. «Qué bien, querido. ¿Cómo estuvo genial? Escucha, quería hablar que hablar contigo de algo. ¿Puedo pasar mañana? Hay unos asuntos financieros que tenemos que ver». Sentí que se me caía el estómago. ¿Qué asuntos financieros? Solo unas actualizaciones en tus cuentas. Nada grave, pero es importante que lo resolvamos pronto. Seguro que lo es, pensé. Por supuesto, hijo. Lo que tú digas. Perfecto. Estaré allí a las 10. Y mamá, no te preocupes por nada. ¿Vale? Yo me ocupo de todo. Cuando colgó me quedé sentada en la creciente oscuridad de mi cocina con la foto de Francisco, en la repisa mirándome. Mi marido siempre había sido el desconfiado, el que cuestionaba las intenciones de la gente. Yo era la confiada, la que veía lo mejor en todos. Bueno, Francisco, le susurré a su foto, parece que tenía razón, al preocuparte de que me aprovecharan. Pero Francisco también me enseñó algo más: cuando alguien te muestra quién es en realidad, créelo la primera vez. Martín acababa de mostrarme en quién se había convertido. Ahora era momento de decidir qué iba a hacer al respecto. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la voz de Verónica. «Tu patética madre no será un problema por mucho tiempo». Para las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista. Si Martín pensaba que yo era una anciana indefensa, estaba a punto de descubrir lo contrario. Podré tener 63 años, pero no estoy muerta todavía. Mi primera parada fue en la panadería La Esperanza. Irene Ramírez había sido mi amiga durante 20 años, desde que su hija estuvo en mi clase de tercero de primaria. Lola exclamó cuando entré. «No me digas que Martín no disfrutó su pastel de chocolate. Lo hice con un toque especial. En realidad, Irene, necesito preguntarte algo, y quiero que me respondas con total sinceridad». Me incliné sobre el mostrador. Ha venido Martín aquí con una mujer joven rubia de unos 30 y tantos, siempre bien arreglada. El rostro de Irene cambió. Pues sí, varias veces este último año. Se les ve muy cercanos. Cercanos como ella. Miró alrededor de la panadería vacía y bajó la voz. «Lola». Se tomaban de la mano, se besaban. El mes pasado vinieron a ver pasteles de boda. «Pasteles de boda». La confirmación me golpeó como un puñetazo, pero mantuve mi expresión serena. ¿Él la presentó como su prometida?
Me pareció raro que no me dijeras nada, pero pensé que quizá era una sorpresa o algo así. Una sorpresa. Sí, una forma de decirlo. Irene, necesito que me prometas que no vas a mencionar esta conversación a nadie. Puedes hacerlo. Ella sintió con preocupación en su rostro. Lola, ¿todo está bien? Lo estará, respondí sorprendida de cuánto lo sentía de verdad. Mi siguiente parada fue en el Banco Nacional de San Fernando, donde llevaba 35 años haciendo mis gestiones. Linda Pérez, la gerente de la sucursal, me recibió con calidez. Señora Sánchez. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Linda, necesito revisar todas mis cuentas una por una y saber quién tiene acceso a ellas. Su sonrisa se desdibujó ligeramente. ¿Hay algún problema? Eso espero que no, pero necesito estar segura. Lo que Linda me mostró me heló la sangre. Martín no solo figuraba como cotitular. Según los papeles que al parecer yo había firmado, él era el titular principal. Yo aparecía como secundaria en mis propias cuentas bancarias. ¿Cuándo ocurrió este cambio? Pregunté mirando documentos con mi firma, pero que no recordaba haber firmado. Déjeme ver. Fue hace unos 18 meses. Usted y Martín vinieron juntos. Parecía un poco confundida con el proceso, así que Martín le explicó todo. Confundida. Así me dirían también cuando me metieran en la residencia. La pobre Lola, tan confundida con sus finanzas. Linda, necesito copias de todo. Cada documento, cada tarjeta de firmas, cada cambio, realizado en estas cuentas en los últimos 3 años. Por supuesto, señora Sánchez. ¿Hay algo específico que le preocupe? Pensé en mi conversación con Martín, en su comentario casual sobre asuntos financieros en los pasteles de boda y en cómo las madres patéticas dejan de ser un problema. Digamos que de repente me interesa mucho entender mi situación financiera. Mientras Linda imprimía los documentos, me di cuenta de algo que debería haberme asustado, pero no lo hizo. Estaba completamente a merced de Martín. Él controlaba mi dinero, mi casa, probablemente todo mi futuro. Pero Martín había cometido un error crucial. Había supuesto que yo seguiría ignorante para siempre. Juego en marcha, cariño. Los documentos que Linda me entregó pintaban un cuadro espantoso. En los últimos 18 meses, Martín me había ido despojando sistemáticamente del control de mi propia vida. Mi cuenta de ahorros, la corriente, incluso mis inversiones, todo transferido a su control principal. Pero lo que realmente me hizo temblar las manos fue el seguro. La póliza de vida de Francisco, la que debía mantenerme el resto de mi vida, había sido modificada. Martín era ahora el único beneficiario. Me senté en mi coche en el estacionamiento del banco, revisando hoja tras hoja con mi firma. Algunas recordaba haberlas firmado. La mayoría no, pero todas parecían legítimas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Martín. Voy con unos minutos de retraso, mamá. Te veo a las 10:30 mejor. Perfecto. Eso me daba tiempo extra para prepararme para nuestra pequeña charla financiera. En casa extendí todos los documentos sobre la mesa del comedor. La misma mesa donde habíamos celebrado cumpleaños y fiestas, donde Martín hacía su tarea mientras yo corregía cuadernos, donde Francisco y yo planificamos nuestra jubilación. Llamé a mi vieja amiga Ruth Méndez. Si alguien sabía cómo manejar esto, era Ruth. Ella se había pasado por su propio drama familiar cuando su hijastro intentó impugnar el testamento de su marido. Lola, suena rara. ¿Qué pasa? Le conté todo. La conversación que escuché, los documentos del banco, el poder notarial. No recordaba haberle dado control total. «Ay, querida», suspiró Ruth al terminar. «Esto es abuso financiero hacia mayores. Es más común de lo que la gente cree. Y tristemente,
Suele ser en la familia. ¿Qué puedo hacer? Primero necesitas un abogado, alguien especializado en derecho de mayores. Segundo, documenta todo. Y tercero, ten mucho cuidado. Si Martín se da cuenta de que sospechas, podría acelerar sus planes. Acelerar como la residencia Lola. Una vez que te declaran incompetente o entras en un centro de cuidado, es mucho más difícil impugnar estos arreglos. Después de que Ruth me diera el nombre de un abogado, me quedé mirando la foto de graduación de Martín en la repisa. Estudiante de honor explorador ejemplar, titulado en Administración por la Universidad Estatal Carrera, que Francisco y yo sacrificamos para pagar. ¿Cuándo se convirtió mi hijo ambicioso y aplicado en este desconocido calculador? El timbre sonó exactamente a las 10:30. Rápidamente reuní los papeles y los guardé bajo llave en el viejo archivador de Francisco. Luego fui a abrir la puerta. «Hola, mamá». Martín se inclinó para besarme la mejilla y tuve que obligarme a no apartarme. Se veía guapo y exitoso con su traje azul marino, maletín en mano, como si estuviera en una reunión de negocios, que supongo que lo era. «¿Café, hijo?», pregunté guiándolo al salón. «Claro, gracias». Se acomodó en el sillón viejo de Francisco y abrió su maletín. «Quería hablar contigo sobre unos cambios que necesitamos hacer en tu situación financiera». «Oh». Me senté frente a él, manos entrelazadas sobre mi regazo, la imagen misma de una madre mayor complaciente. «Tus cuentas se están volviendo complicadas de manejar. Creo que sería más sencillo si consolidamos todo en una sola cuenta que yo administre por completo. Así no tendrás que preocuparte por chequeras ni por controlar varios estados de cuenta. No tener que preocuparme. Qué considerado. Y hay otra cosa», continuó. «Verónica y yo vamos a casarnos». Puse en mi rostro una expresión de sorpresa y alegría. «Martín, qué maravilloso. ¿Cuándo? El mes que viene. Una ceremonia pequeña, solo familia inmediata». «¿Familia inmediata?» Me pregunté si eso me incluía o si ya me había dado por demasiado patética para importar. «Hemos estado viendo casas», continuó Martín con ese aire seguro que tanto me irritaba. «Y encontramos el lugar perfecto, pero necesitaremos liberar algo de dinero para el enganche». «Ahí viene», pensé. Estaba pensando que podríamos vender esta casa. Es demasiado grande para ti ahora y el mantenimiento cuesta mucho. Hay una residencia preciosa al otro lado de la ciudad, mucho más adecuada para alguien de tu edad. Alguien de mi edad. No era un asilo todavía, pero ya se acercaba. «No sé, hijo», dije con cautela. «Esta casa guarda demasiados recuerdos». El rostro de Martín se endureció apenas un segundo. «Mamá, tienes que ser práctica. No puedes vivir aquí para siempre. ¿Qué pasará cuando no puedas subir las escaleras? ¿Cuando necesites ayuda para tus actividades diarias? Me siento bien ahora. Por ahora. Pero tenemos que pensar en el futuro. Créeme, sé lo que es mejor». La arrogancia en esas 4 palabras me dejó sin aliento. Sé lo que es mejor. No para mí, sino para él. Bueno, dije lentamente. Supongo que debería pensarlo. Algo cruzó por su cara, impaciencia, frustración. «No hay mucho que pensar, mamá. El mercado inmobiliario está muy bien ahora. Si esperamos demasiado podríamos perder la oportunidad. La oportunidad. Como si vender mi casa fuera una empresa conjunta. Déjame considerarlo unos días», respondí. La mandíbula de Martín se tensó. «Unos días podrían ser demasiado. La casa que Verónica y yo queremos no estará disponible para siempre». Y ahí estaba. No se trataba de mi bienestar, sino del calendario de compras de Martín y Verónica. «Entiendo, hijo, pero es una decisión grande».
Cerró el maletín con un chasquido que cortó el aire. Está bien, pero no tardes demasiado, mamá. A veces las oportunidades no se repiten. Mientras lo acompañaba a la puerta comprendí que tenía razón. En una cosa las oportunidades no se repiten. Y él acababa de darme la mía. Cuando Martín se fue, me senté en el sillón viejo de Francisco y llamé a la abogada que me recomendó, Ruth Patricia Vargas, especialista en derecho de mayores. Había manejado decenas de casos como el mío. Señora Sánchez, por lo que me cuenta, necesitamos actuar rápido. ¿Puede venir esta tarde? 2 horas después estaba sentada en su oficina observando cómo revisaba los documentos del banco, con una expresión cada vez más grave. Esto es muy elaborado, dijo al fin. Su hijo no solo se aprovechó de su dolor. Planificó esto durante meses. ¿Puedo hacer algo? Tal vez. Pero primero necesito hacerle algunas preguntas difíciles. ¿Recuerda haber firmado estos poderes notariales? Cerré los ojos recordando aquellos meses terribles después de la muerte de Francisco. Algunos sí. Martín me dijo que debía firmar unos papeles para que pudiera ayudarme mientras estaba de luto, pero no recuerdo haberle dado control total. Ese es el problema en estas situaciones. Los depredadores suelen atacar cuando la víctima está más vulnerable. Usted estaba destrozada y él se aprovechó de eso. La palabra depredador me estremeció. Estábamos hablando de mi hijo. ¿Qué opciones tengo? Podemos impugnar los documentos alegando que no estaba en condiciones emocionales de firmarlos. También podemos presentar cargos por abuso financiero y emocional. Pero debe entender algo importante, señora Sánchez. ¿Qué cosa? Una vez que empecemos este proceso, su relación con Martín quedará destruida. Estos casos familiares rompen vínculos para siempre. ¿Está preparada para eso? Pensé en la conversación que había escuchado en el coche en Verónica, llamándome patética en Martín, planeando meterme en una residencia, en cómo no sería un problema por mucho tiempo. Patricia, dije con voz firme, ¿qué relación él ya decidió que no importó? Entonces asegurémonos de que importe y mucho. Patricia me explicó el proceso. Tendríamos que reunir pruebas, documentar sus movimientos financieros y demostrar que yo era capaz de manejar mis propios asuntos. Tomaría semanas, quizá meses. Lo más importante ahora es que Martín no sospeche que está bajo vigilancia. ¿Puede hacerlo? ¿Puede fingir que todo sigue igual mientras construimos el caso? ¿Podría sonreír y fingir ser la madre confiada mientras registraba en secreto la traición de mi hijo? ¿Está bien, señora Sánchez?, preguntó Patricia. Levanté la vista hacia aquella mujer desconocida que me ofrecía luchar por mi vida y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Sí puedo hacerlo, pero necesito preguntarle algo antes. ¿Es legal grabar conversaciones en este estado? Patricia sonrió por primera vez desde que llegué. ¿Por qué lo pregunta? Porque Martín quiere hablar conmigo de finanzas la próxima semana y creo que sería muy útil tener un registro exacto de lo que planea hacerle a su patética madre. Señora Sánchez, creo que le irá muy bien. Mientras conducía de regreso a casa, pasé frente a la residencia que Martín había mencionado, Residencia Amanecer, la Visa. La había visto cientos de veces sin prestar atención. Ahora la observé con detenimiento, ventanas pequeñas, ancianos, en sillas de ruedas bajo el porche. Era ese el lugar donde Martín imaginaba que pasaría mis últimos años, abandonada entre desconocidos mientras él y Verónica vivían en mi casa y gastaban mi dinero, no mientras yo tuviera algo que decir al respecto. Pero primero debía hablar con Verónica. Era hora de conocer adecuadamente a mi futura nuera. Encontrar su dirección fue más fácil de lo que imaginé. En la página web de la empresa de marketing de Martín
Aparecían ambos socios con fotos profesionales y correos de contacto. Verónica Bustamante vivía en un moderno loft en el centro de esos que cuestan más al mes de lo que yo ganaba en medio año de maestra. Aparqué frente al edificio y esperé. Patricia me había aconsejado documentar todo para construir una imagen completa de su relación y sus movimientos económicos. Si planeaban robarme, quería saber exactamente cómo gastaban mi dinero. A las 11:30, Verónica salió con un conjunto deportivo de diseñador que probablemente valía más que mi presupuesto mensual de supermercado. Subió a un BMW descapotable nuevo y condujo hacia la zona más exclusiva de la ciudad. La seguí hasta el club deportivo Elite, donde las membresías mensuales empezaban en 6.000 pesos. Pasó 2 horas allí, luego se reunió con una amiga a comer en el Romano, el restaurante más caro de San Fernando. Mientras la veía reír y pedir vino al mediodía de un martes, me pregunté de dónde salía todo ese dinero. La empresa de marketing de Martín marchaba bien, sí, pero no al punto de autos de lujo y comidas en restaurantes caros. No a menos que contara con una fuente de ingresos adicional, como el acceso a los ahorros de toda la vida de su madre. Aquella tarde conduje hasta la casa que Martín y Verónica supuestamente querían comprar. El cartel de "Se vende" seguía en el jardín y anoté el número de la agente inmobiliaria. Una llamada rápida confirmó mis sospechas. Sí, eran compradores muy interesados, pero había demoras con la financiación. «Están esperando que llegue dinero familiar», me confesó la agente con tono cómplice. «Se resolverá en unas semanas». Dinero familiar. Mi dinero. Esa noche Martín llamó para ver cómo me sentía después de nuestra charla del día anterior. Su voz sonaba cálida, atenta, perfectamente ensayada. «Mamá, he estado pensando en lo que dijimos sobre vender la casa. ¿Cómo te sientes al respecto?» Respiré hondo y adopté el papel que debía interpretar. «Tienes razón, hijo. Esta casa es demasiado grande para mí. Quizás sí es momento de reducir». La satisfacción en su voz fue inconfundible. «Me alegra tanto que estés siendo razonable. Me preocupaba que te pusieras terca. Terca como si querer conservar mi propio hogar fuera un defecto». «¿Cuándo te gustaría ponerla en venta?», pregunté. «Pronto. Mañana llamaré a un agente. Queremos fijar un precio competitivo para vender rápido». «Venta rápida, claro. No sea que me dé tiempo de pensar demasiado. Y mamá, estuve viendo la comunidad de adultos mayores que te mencioné, Jardines del Sol. Tienen un departamento precioso de una recámara. Podría llevarte el fin de semana a conocerlo. Jardines del Sol». Lo había buscado en internet la noche anterior. Era caro, alejado y con pésimas reseñas, comida deplorable, personal indiferente y residentes que se sentían abandonados. «Suena bonito, querido». «Perfecto. Y hay otra cosa, necesitaré que firmes unos papeles cuando pase el viernes para iniciar el proceso de venta. Más papeles. Más fragmentos de mi vida entregados con una firma». «Por supuesto, hijo. Lo que tú digas». Después de colgar, me quedé en la cocina haciendo una lista, cada mentira de Martín, cada manipulación, cada documento que había firmado sin comprender, cada peso que había salido de mi control. Cuando terminé ocupaba 3 páginas completas. La foto de Francisco me observaba desde la repisa y casi pude escuchar su voz. «Lola, ese muchacho no es el hijo que criamos». Tenía razón. El hijo que criamos jamás habría robado a su madre. Jamás habría planeado abandonarla en una residencia mediocre. Jamás la habría llamado patética a sus espaldas. Pero Martín había cometido un error fatal: asumir que yo seguiría siendo la viuda confiada que firmaba todo sin leer.
El viernes no podía llegar lo suficientemente pronto. Esperaba nuestra conversación sobre esos papeles con una calma extraña. Casi tanto como esperaba la conversación que él no sabía que íbamos a tener. El viernes amaneció con un calor insólito para marzo. Llevaba despierta desde las 5, revisando el pequeño grabador que Patricia Vargas me había entregado. Era diminuto, no más grande que mi pulgar e invisible, una vez metido en el bolsillo de mi suéter. «Solo presione este botón para grabar», me explicó en nuestra cita del miércoles. «La batería dura 4 horas y el sonido es excelente». A las 10 en punto, Martín llegó con su inseparable maletín y una sonrisa encantadora. «Buenos días, mamá. Hermoso día, ¿verdad?» «Precioso», respondí conduciéndolo al comedor. «Café, por favor». Se acomodó en su silla gasilleuille habitual y abrió el maletín con movimientos seguros. «Traje los papeles de los que hablamos». Presioné el botón de grabar mientras servía el café. «¿Qué clase de papeles?» «Solo unas actualizaciones de tus asuntos financieros y el papeleo para listar la casa. Firma aquí, aquí y aquí». Tomé el primer documento fingiendo leerlo con atención. Era una revisión del poder notarial, que le otorgaba aún más control sobre mis bienes. «Esto parece muy completo». «Debe serlo, mamá. Tengo que ser sincero contigo en algo». Su voz adquirió un tono grave. «Me preocupa tu memoria. Últimamente pareces algo confundida con los temas financieros». «¿Confundida? Otra vez esa palabra». «Ah, sí, ayer cuando hablamos por teléfono no recordabas nuestra conversación sobre el agente inmobiliario. Y la semana pasada me hiciste la misma pregunta 3 veces». Nada de eso era cierto, pero ya entendía hacia dónde se dirigía. «Vaya, no me había dado cuenta. No tienes de qué avergonzarte. Nos pasa a todos a nuestra edad. Pero por eso necesitamos tener estas protecciones legales listas mientras aún eres capaz de firmar. Aún capaz». La implicación era clara, pronto no lo estaría. «Martín, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿Me está robando?» La pregunta flotó en el aire como humo espeso. El rostro de Martín pasó por varias emociones antes de asentarse en una fingida incredulidad herida. «Mamá, ¿cómo puedes preguntarme eso después de todo lo que he hecho por ti? Fui al banco ayer. Linda me mostró mis cuentas. Trasladaste mi dinero a otras donde ya no figuro como titular principal». Su mandíbula se endureció. «Ya te lo expliqué. Es por tu protección». «¿Protección de qué? ¿De ti misma?» La máscara cayó apenas un poco, dejando ver el acero detrás. «Mamá, ya no piensas con claridad. El mes pasado casi te estafan con esa llamada de la garantía del coche. Si yo no manejara tus finanzas, podrías haberlo perdido todo». No había existido tal llamada, pero su mentira fue tan fluida que casi admiré su habilidad. «¿Y Verónica? ¿Qué pasa con ella? ¿Están comprometidos?» Una chispa de sorpresa cruzó su rostro. «Lo hemos hablado. ¿Por qué?» «Solo me parece curioso que estés por casarte, comprar una casa y mandarme a una residencia al mismo tiempo». «Muy conveniente». «¿No crees?» Martín dejó su taza de café con cuidado sobre la mesa. «Mamá, nadie te va a meter en ningún lado. Buscamos un lugar donde estés segura y bien atendida. Residencia Amanecer es excelente, muy recomendada. Llamé ayer a Residencia Amanecer. Tenían lista de espera, pero Martín Sánchez ya había dejado un depósito para una habitación compartida». Fecha de ingreso 1 de abril. 2 semanas. «¿Cuándo hiciste el depósito?» Martín, su rostro se inmovilizó por completo. «¿Qué depósito? El de Residencia Amanecer. Para el 1 de abril». El silencio se extendió entre nosotros como un abismo.
Cuando por fin habló, su voz era otra, más fría, más afilada. «¿Cómo te enteraste de eso?», preguntó Martín con una mezcla de enojo y sorpresa. «Importa», respondí con calma. Se inclinó hacia adelante y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propio hijo. «Mamá, estás haciendo que todo esto sea mucho más difícil de lo necesario. Difícil que la transición. Ya no puedes vivir aquí. No puedes manejar tus propios asuntos. Cuanto antes aceptes eso, más fácil será para todos». «Todos», pregunté. «¿Te refieres a ti?». Y a Verónica. Martín se levantó bruscamente. «Verónica no tiene nada que ver con esto». «Ah, no, porque la seguí ayer. Bonito bebé, por cierto. Y vaya gimnasio caro. Dime, hijo, ¿de dónde sale todo ese dinero?». El golpe dio en el blanco. El rostro de Martín se tiñó de rojo. «¿La seguiste, mamá? Eso es acoso. Ese tipo de comportamiento solo demuestra que necesitas supervisión». «¿Supervisión?». «Porque descubrí que mi propio hijo me está robando». «No te estoy robando nada». Golpeó la mesa con la palma abierta, haciéndome dar un salto. Ese dinero iba a ser mío tarde o temprano. Solo estoy administrándolo con más eficiencia. Ahí estaba. La verdad al fin desnuda y cruel. «Eficiencia», repetí. «Sí. ¿Sabes cuánto cuesta cuidar a un padre anciano? Las residencias pueden consumir tus ahorros en 3 años. De esta forma preservamos el patrimonio familiar y aseguramos que tengas los cuidados que necesitas». Patrimonio familiar. Mis ahorros de toda la vida se habían convertido en un fondo que había que proteger. Martín se volvió a sentar, adoptando de nuevo ese tono razonable que tanto lo caracterizaba. «Mamá, firma los papeles. Déjame encargarme de todo. Ya no tendrás que preocuparte por el dinero, ni por la casa, ni por nada». Lo miré. A ese hombre que tenía la cara de mi hijo, pero que ya no lo era. Sentí algo romperse dentro de mí. No el corazón ese, ya se había quebrado cuando lo oí llamarme patética en su coche. Esto era más profundo. Era el último hilo que aún nos unía desde el día en que nació. No, dije despacio. No voy a firmar los papeles. No voy a vender mi casa. Y no voy a ir dócilmente a esa residencia para que tú y Verónica vivan de mi dinero. La máscara de Martín se derrumbó por completo. «No tienes elección, mamá. Ya tengo el poder notarial. Puedo declararte incompetente». «Ah, sí. Y después de tu comportamiento de hoy, seguir a Verónica a hacer acusaciones paranoicas, creo que es exactamente lo que tendré que hacer». Entonces sonreí. Por primera vez desde que esta pesadilla había comenzado, sonreí de verdad. «Martín, cariño, hay algo que deberías saber». ¿Qué cosa? Metí la mano en el bolsillo de mi cardigan y saqué el pequeño dispositivo aún grabando. He estado grabando toda nuestra conversación. El color desapareció de su rostro. «No puedes hacer eso. En realidad sí puedo. Es un estado de consentimiento de una sola parte. Tú me enseñaste eso cuando estudiabas Derecho Empresarial». Martín miró la grabadora como si fuera una serpiente venenosa. «Mamá, borra eso ahora mismo». «No lo creo. Si no lo haces mañana mismo, te declararé incompetente. Adelante, inténtalo. Me encantará ver la cara del juez cuando escuche cómo admites que me robas el dinero por eficiencia». Nos quedamos mirando frente a frente a través de la mesa del comedor. 35 años de maternidad reducidos a ese instante de puro antagonismo. Finalmente, Martín recogió sus papeles y se levantó. «Esto no ha terminado, mamá». No respondí, con una sonrisa que ya no ocultaba nada. «Esto apenas comienza».
Cuando se fue me quedé temblando en la cocina. No de miedo, sino de adrenalina. Lo había enfrentado. Y se sintió liberador. Llamé de inmediato a Patricia Vargas. Señora Sánchez, ¿cómo le fue? Conseguí todo. Admitió que me robó, que planea meterme en una residencia que ya tiene el poder notarial y piensa abusar de él. Todo está grabado. Excelente. Puede venir el lunes por la mañana. Debemos actuar rápido ahora que él sabe que estás al tanto. Al colgar me di cuenta de que Martín tenía razón en una cosa. Esto apenas comenzaba. Si era capaz de amenazarme con declararme incompetente, no dudaría en ir más lejos. Necesitaba aliados. Y los necesitaba ya. Mi primera llamada fue a Ruth Méndez. Ruth, necesito tu ayuda con algo. Y puede que se complique. Lo que necesites, Lola. Dime. Necesito testigos. Personas que puedan declarar que estoy mentalmente bien, que puedo manejar mis asuntos. Hecho. Llamaré a Carmen Torres y a Ana Beltrán. Somos amigas desde hace 30 años. Cualquiera que te llame incompetente tendrá que pasar por nosotras primero. La segunda llamada fue más difícil. Marqué el número de mi hermana Linda Pérez en Guadalajara. No hablábamos desde hacía 2 años por una discusión tonta sobre la vajilla de mamá. Lola, ¿eres tú de verdad? Hola, Linda. Sé que ha pasado tiempo, pero tengo que contarte algo importante. Le expliqué todo el robo, el depósito en la residencia, la grabación. Cuando terminé, Linda lloraba. Ay, hermana, siempre pensé que Martín era demasiado encantador para ser honesto, pero jamás imaginé esto. Linda, puede que necesite que vengas. Si esto llega a juicio, necesitaré apoyo familiar. Reservaré un vuelo esta misma noche. Linda, estoy orgullosa de ti. Mamá y papá también lo estarían. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Por la mirilla vi a Verónica Bustamante impecable, con su abrigo de diseñador parada en mi porche. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. Verónica, ¡qué sorpresa! Señora Sánchez, tenemos que hablar. Ah, sí. ¿Sobre qué Martín me contó sobre su conversación de hoy? Creo que ha habido un malentendido. Estuve a punto de reírme. ¿Qué tipo de malentendido? Puedo pasar. Hace frío afuera. Contra mi instinto la dejé entrar. Se sentó en mi sofá con la seguridad de quien cree que pronto será suyo. Señora Sánchez, Martín está preocupado por usted. Los dos lo estamos. Qué detalle tan tierno. Esta paranoia, estas acusaciones, no son propias de usted. ¿Su médico le ha mencionado algo sobre una posible demencia inicial? La audacia me dejó sin aliento. Verónica, sé exactamente lo que tú y Martín están planeando. No planeamos nada salvo lo que es mejor para usted. Su voz era miel, pero sus ojos, cuchillas. Martín la quiere mucho. Le parte el alma verla así luchando con esto. ¿Luchando con qué exactamente? Con la realidad, señora Sánchez. Usted me siguió ayer. Cree que Martín le roba. Está grabando conversaciones privadas. Son conductas preocupantes. La observé en silencio. Tan compuesta, tan elegante, intentando manipularme en mi propia sala. Dime algo, Verónica. ¿Cuánto tiempo llevas planeando todo esto?, pregunté. ¿Planeando qué? El robo. El plan para meterme en una residencia y adueñarte de mi vida. Por un segundo la máscara de Verónica se resquebrajó, dejando entrever algo gélido bajo su fachada perfecta. Señora Sánchez, creo que necesita ayuda. Lo que necesito es que te vayas de mi casa. Se levantó alisando su abrigo con calma estudiada.
Estamos intentando ser pacientes, pero Martín tiene responsabilidades. Su negocio, nuestro futuro juntos. La seguridad económica de su familia. La seguridad económica de su familia, repetí con amargura. ¿Quieres decir mi dinero? Quiero decir la gestión prudente del patrimonio familiar para beneficio de todos. Todos. ¿Te refieres a ti y a Martín? A todos los que importan. Las palabras se le escaparon antes de poder detenerse. Los que importan, dije despacio. Entonces yo no importo. No quise decir eso. Sí, lo quisiste decir. Lo dijiste exactamente así. Giró hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió con esa sonrisa ensayada que ya conocía bien. Señora Sánchez Martín resolverá esta situación con o sin su cooperación. Todo sería más fácil si acepta la ayuda con elegancia. ¿Eso es una amenaza? Es un consejo de alguien que se preocupa por su bienestar. Cuando se fue revisé 2 veces todas las cerraduras y marqué el número de emergencia de Patricia Vargas. Están subiendo la apuesta, le dije. Verónica acaba de intentar convencerme de que tengo demencia. Y prácticamente me amenazó. Tenemos que acelerar el plan. Puede venir a mi oficina el lunes temprano. Ahí estaré. Y señora Sánchez, no los deje entrar a su casa otra vez. Si ya recurren a amenazas, es imposible prever hasta dónde llegarán. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, comprendí que ya no era la misma mujer que 5 días antes se había escondido en el asiento trasero del coche de su hijo. Aquella mujer era confiada, ingenua, dispuesta a complacer. Esta, en cambio, estaba cansada de ser víctima de nadie. Pero también sabía que Martín y Verónica no iban a rendirse fácilmente. Habían invertido demasiado tiempo y esfuerzo en su plan. No dejarían que se les escapara. Y eso significaba que yo debía estar lista para todo lo que viniera. El lunes amaneció con una nevada fuera de temporada. El camino hacia mi garaje era una capa resbaladiza de blanco que reflejaba exactamente cómo me sentía, como si el suelo mismo estuviera cediendo bajo mis pies. Llegué temprano al despacho de Patricia, apretando contra mi pecho una carpeta llena de copias de cada documento que Martín me había hecho firmar. Mi hermana Linda Pérez me esperaba en la recepción. Había volado desde Guadalajara la noche anterior desafiando las alertas de tormenta. «Te ves diferente», comentó, más fuerte. «Me siento diferente. Es como si por fin hubiera despertado de un sueño muy largo». La asistente de Patricia nos hizo pasar y nos acomodamos en su oficina con vista al centro de San Fernando. «He revisado la grabación», comenzó Patricia. «Y es mejor de lo que esperaba». Martín prácticamente confesó abuso financiero a un adulto mayor. «Pero hay algo más que debemos hablar». Sacó un expediente grueso y lo abrió sobre la mesa. Encargué una investigación sobre Martín y Verónica. Lo que encontramos es interesante. ¿Qué tipo de interesante?, pregunté. El negocio de Martín no va tan bien como dice. De hecho, lleva 8 meses operando con pérdidas. Su sociedad con Verónica se ha sostenido únicamente gracias al dinero que él ha sacado de sus cuentas. Linda se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Casi 4 millones de pesos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. 4 millones. Francisco y yo habíamos ahorrado ese dinero en más de 40 años de matrimonio. Cada viaje que no hicimos, cada cena que no pedimos, cada lujo que decidimos no tener. Y hay más, continuó Patricia. Verónica Bustamante tiene un pasado interesante. Estuvo casada con un hombre mayor, don Ernesto Bustamante. Murió hace 2 años en circunstancias poco claras.
que tampoco Claras cambió su testamento 3 semanas antes de morir, dejándole todo a ella, Sheila, y nada a los hijos de su primer matrimonio. La familia la acusó de abuso y manipulación, pero Verónica llegó así a un acuerdo extrajudicial. Linda y yo nos miramos comprendiendo al mismo tiempo. «Lo ha hecho antes», dije. «Parece que sí. Y hay algo más. La casa que quieren comprar no es su hogar de recién casados. Es una inversión. Planean remodelarla y revenderla con tus ahorros». Me recosté en la silla intentando asimilarlo todo. Entonces me roban, me encierran en una residencia, revenden una casa con mi dinero y viven de las ganancias. Exactamente. Pero podemos detenerlos. La grabación nos da base para cargos criminales. Los registros financieros prueban el robo. Y con la muerte sospechosa de Bustamante, podríamos estar ante algo aún más grave. Grave como Verónica podría ser una depredadora en serie que se aprovecha de adultos vulnerables. Y usted podría no ser su primera víctima. El silencio llenó la sala, solo interrumpido por el golpeteo de la nieve contra los ventanales. Pensé en los ojos fríos de Verónica, en su voz dulce, en cómo me había intentado convencer de que estaba perdiendo la cabeza. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Presentar cargos de inmediato: abuso financiero, robo y posiblemente conspiración. También pediremos a la corte congelar todas las cuentas a las que Martín tiene acceso. Y la residencia solicitaremos una orden judicial para impedir que puedan internarla sin su consentimiento. Pero debe entender algo, señora Sánchez. Una vez que presentemos los cargos, no habrá marcha atrás. Su relación con Martín quedará destruida para siempre. Miré a Linda, que me apretó la mano con ternura. Pensé en aquella conversación en el coche, en la palabra patética, en cómo me habían reducido a un simple obstáculo. Patricia, dije, esa relación ya estaba destruida. Solo que yo no lo sabía. Entonces hagamos justicia. Al salir del despacho, Linda me tomó del brazo. ¿Estás segura de esto, Lola? Una vez que se presenten las denuncias, Martín sabrá que hablas en serio. Cuento con eso, respondí. Pero mientras conducíamos a casa bajo la nevada cada vez más espesa, me pregunté si realmente estaba preparada para lo que venía. Porque si Patricia tenía razón y Verónica era una depredadora, no solo estaba luchando por mi dinero y mi independencia, podría estar luchando por mi vida. Esa noche, mientras Linda y yo repasábamos nuestra estrategia en la cocina, sonó el teléfono. El nombre de Martín apareció en la pantalla. «Contesta», susurró Linda. «Veamos qué quiere decir». Puse la llamada en altavoz. «Hola, Martín, mamá». Su voz era tensa, controlada. «Tenemos que hablar. Creo que ya dijimos todo lo que había que decir». «No, no lo hemos hecho. Voy para allá. Preferiría que no lo hicieras». «No estoy pidiendo permiso, mamá. Voy para allá y vamos a resolver esto como adultos». La línea se cortó. Linda y yo nos miramos en silencio. «Llama a Patricia», le dije. «Dile que Martín viene para acá y suena furioso». «¿Avisamos a la policía?» Lo pensé unos segundos. «No todavía, pero si intenta forzar la entrada, lo haremos». 20 minutos después, los faros iluminaron las ventanas de mi sala. Cuando miré afuera, vi 2 coches en la entrada. Martín y Verónica habían venido juntos, y no parecía que estuvieran allí para disculparse. El timbre sonó 3 veces rápido, seguido de golpes fuertes. Miré por la mirilla. Estaban en el porche con rostros duros, decididos. «Señora Sánchez», gritó Martín. «Abra la puerta. Sabemos que está ahí». Linda se asomó por la cortina. «Hay un tercer hombre sentado en su coche. No lo reconozco». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «Questo es troppo.
Llamas a Patricia ahora. Linda marcó mientras yo seguía vigilando. Martín probaba el picaporte verificando si la puerta estaba abierta. Mamá, su voz sonó más fuerte e impaciente. No hagas esto más difícil de lo que debe ser. Solo intentamos ayudarte. Oficina de la licenciada Vargas, susurró Linda al teléfono. Es una emergencia. Los golpes se volvieron más violentos. Sé que me oyes, mamá. Abre esta puerta ya ahora mismo o llamaré a la policía y te haré internar para una evaluación psiquiátrica. Mis manos temblaban. Entendí lo que estaba pasando. No habían venido a hablar. Habían venido a terminar lo que empezaron. Patricia viene en camino, murmuró Linda al colgar. Y trae a la policía. Señora Sánchez. La voz de Verónica se unió a la de Martín. Estamos aquí para ayudarla. Claramente está atravesando una crisis mental y nos preocupa su seguridad. Crisis mental. Ya estaban montando su versión la anciana confundida que se había atrincherado en su casa, imaginando complots contra su amoroso hijo. «¡Abra la puerta o entraremos!», gritó Martín. Entonces escuché el sonido de una llave girando en la cerradura. Mi corazón se detuvo. Aún tenía copia de la llave de mi casa. La puerta se abrió, y de pronto estaban dentro de mi hogar, sin permiso, sin vergüenza. Mamá, su voz retumbó por el pasillo. «¿Dónde estás? Venimos a ayudarte». Linda y yo nos apretamos contra la pared de la cocina intentando permanecer ocultas. Los oí moverse por la sala revisando cada habitación. «Busca arriba», ordenó Verónica. «Puede que se esconda. Esconderme. Como si fuera una delincuente en mi propia casa». Señora Sánchez, llamó una tercera voz desconocida de tono oficial. «Soy el doctor Martín Herrera. Estoy aquí para evaluar su estado mental». «Un doctor», susurré. «Trajeron un doctor para declararme incapaz». «Está paranoica», explicaba Martín, elevando la voz adrede para que lo oyéramos. «Hace acusaciones de robo, sigue a la gente, graba conversaciones privadas. Síntomas clásicos de paranoia senil». «Ya veo», respondió el supuesto doctor. «La ha evaluado recientemente su médico de cabecera. Se niega a verlo. Dice que todos conspiran contra ella». Linda me agarró del brazo, los ojos muy abiertos. Estaban creando su historia en tiempo real, justificando lo que planeaban hacer. Escuchamos pasos acercándose a la cocina. «Las encontré», anunció Martín. Salí de detrás de la pared con Linda a mi lado. «Salgan de mi casa». Martín levantó las manos en un gesto falso de calma. «Mamá, por favor. Solo queremos ayudarte». Dije que salgan. El tercer hombre dio un paso adelante. Era de mediana edad, traje oscuro, maletín de cuero. «Señora Sánchez, soy el doctor Herrera. Su hijo está preocupado por su salud mental. Mi salud mental está perfecta. Lo que no está bien es que mi hijo me robe y planee encerrarme en... ¿Nos resistís ideacia?» Contra de mi voluntad. El doctor intercambió una mirada con Martín. «Señora Sánchez, esas son acusaciones muy graves. ¿Tiene alguna prueba?» Casi solté una carcajada. «De hecho, sí la tengo». Saqué de mi bolsillo el pequeño grabador y presioné play. La voz de Martín llenó la cocina. «Ese dinero iba a ser mío de todos modos. Solo lo estoy administrando de manera más eficiente». La expresión del doctor cambió. «Señor Sánchez». Esa es su voz en la grabación. Martín enrojeció. «Ha grabado conversaciones privadas sin consentimiento. Eso es espionaje ilegal. En realidad no lo es», respondí. «Es un estado de consentimiento unilateral. ¿Recuerdas tú me enseñaste eso cuando estudiabas Derecho?
Verónica intervino con voz empalagosa. Doctor Herrera, como puede ver, está cada vez más paranoica. Graba conversaciones familiares, inventa historias. Linda habló por primera vez firme. Y las historias no son inventadas si son ciertas. Tengo documentos que prueban cada palabra de lo que dijo mi hermana. El doctor miró alrededor observando la tensión, el miedo, el aire cortante que llenaba la habitación. Quizá deberíamos sentarnos y hablar esto con calma. No hay nada que hablar, dije con voz firme. Estas personas entraron por la fuerza. Quiero que se vayan ahora mismo. Entonces se escucharon sirenas a lo lejos. El color desapareció del rostro de Martín. ¿Qué hiciste? Llamé a mi abogada y a la policía. El sonido de puertas de patrulla cerrándose retumbó en la entrada, seguido de pasos pesados en el porche. Un golpe fuerte resonó en la puerta principal. ¡Policía! Abran. Martín, Verónica y el falso doctor intercambiaron miradas de pánico. Su intervención familiar acababa de convertirse en una escena del crimen. Señora Sánchez, dijo una voz fuerte desde el pasillo. Soy el oficial Rodríguez. Recibimos un reporte de allanamiento. Fui hasta la puerta con Linda a mi lado, dejando atrás a los 3 intrusos congelados en la cocina. Cuando abrí vi a Patricia Vargas junto a 2 agentes uniformados. Su expresión era fría, satisfecha. Señora Sánchez. ¿Está bien?, preguntó el oficial. Nos informaron de una entrada forzada. Miré hacia la cocina donde Martín seguramente ya buscaba una excusa. Oficial, dije, quiero presentar cargos contra mi hijo por allanamiento, abuso financiero y conspiración para cometer fraude. Mamá, gritó Martín desde la cocina con desesperación. No sabes lo que estás haciendo. Sonreí por primera vez desde que todo comenzó. En realidad, Martín, dije, por primera vez, en 3 años sé exactamente lo que estoy haciendo. La expresión en el rostro de Martín cuando los agentes entraron a la cocina valió cada segundo de miedo que había pasado durante aquella semana infernal. Por fin la justicia estaba haciendo su trabajo. 6 meses después estaba en mi jardín, viendo cómo el amanecer pintaba el cielo con tonos rosados y dorados. El mismo jardín que Martín había planeado vender. La misma casa en la que aún vivía independiente, libre, intacta. El proceso judicial había sido rápido una vez que las pruebas se apilaron. Martín Sánchez se declaró culpable de abuso financiero contra un adulto mayor a cambio de una sentencia reducida a 2 años de libertad condicional, restitución total y una orden de restricción que le prohibía acercarse a mí. El caso de Verónica Bustamante era más complejo. La investigación de Patricia Vargas reveló que estaba vinculada a 3 víctimas mayores, más además de su difunto esposo, don Ernesto Bustamante. Ahora esperaba juicio por fraude, abuso y conspiración. El supuesto doctor Herrera resultó ser su primo, un médico, expulsado del colegio por fraudes de seguros. Tomé un sorbo de café y revisé mi teléfono. Linda me había enviado fotos de su nuevo departamento. Después de todo lo ocurrido, había decidido regresar al norte para vivir cerca de mí. La vida es demasiado corta para guardar rencores, me dijo al llegar con el camión de mudanza hace 3 meses. El teléfono volvió a sonar. Ruth Méndez aparecía en la pantalla. Buenos días, Lola. ¿Lista para nuestro gran día? Ese día era la inauguración del Jardín Comunitario Dolores Sánchez, un proyecto que había financiado con parte del dinero que Martín me devolvió por orden judicial. La ironía no se me escapaba, su robo había terminado ayudando a los ancianos del barrio. Casi lista respondí. Linda viene a las 9 para ayudarme a montar todo. No puedo creer que le pusieras tu nombre. Reí. Ruth, pasé 70 años poniendo primero
los nombres de los demás. Ya era hora de usar el mío. Colgué y recorrí la casa ajustando detalles para la celebración. En el comedor me detuve frente a las fotos familiares sobre la repisa. La mayoría mostraban a Martín en distintas edades. Las había quitado después del juicio. No soportaba ver su sonrisa sin recordar la traición detrás. Pero la semana pasada coloqué una nueva fotografía yo en la ceremonia de colocación de la primera piedra del jardín, rodeada de amigos y vecinos con una pala en la mano y una sonrisa enorme. Me veía feliz, de verdad feliz, quizá por primera vez, desde la muerte de Francisco. El timbre sonó a las 9 en punto. Linda estaba en el porche con una caja llena de adornos y una sonrisa que no le había visto en años. «Lista para celebrar tu victoria». «No se siente como una victoria», respondí con sinceridad. «A veces sobrevivir es lo mismo». Pasamos la mañana montando mesas y colgando pancartas en el nuevo jardín comunitario. Al mediodía docenas de vecinos se reunieron para festejar. El alcalde dio un discurso sobre la importancia de los espacios públicos y un reportero del periódico local tomó fotografías. Los niños corrían entre los bancales de madera soñando con las verduras que plantarían. Mientras observaba el bullicio pensé en la mujer que había sido 6 meses atrás, confiada, sumisa, deseosa de agradar. Una mujer que siempre ponía las necesidades ajenas por encima de las suyas, aunque eso la destrozara. Aquella versión de mí se habría horrorizado con lo que hice a Martín, llevarlo ante la justicia, revelar sus crímenes, destruir la ilusión de una familia feliz. Pero esta mujer, la que soy ahora, sentía orgullo. Señora Sánchez, interrumpió una vocecita. Era Emma López, una niña de 8 años del vecindario, sosteniendo una pequeña maceta. Le traje esto. Mamá dice que es para su jardín. Me agaché a su altura. ¿Qué tipo de planta es un girasol? Mamá dice que son fuertes y que siempre miran hacia la luz. Siempre hacia la luz. Sentí las lágrimas asomar. Gracias, Emma. Es perfecto. Cuando la tarde se fue apagando y los vecinos comenzaron a despedirse, me quedé unos minutos sola en el jardín. Caminé entre los bancales vacíos imaginándolos llenos de flores y tomates de vida. Imaginé también la comunidad que florecería aquí junto a las plantas. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Por un instante, el corazón me dio un vuelco. Pensé que Martín estaba violando la orden de restricción, pero no era él. Señora Sánchez, soy el detective Morales de la Fiscalía del Condado. Verónica Bustamante aceptó un acuerdo. 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12. Su valentía al denunciarla ayudó a proteger a otras posibles víctimas. Me senté en una de las bancas del jardín y leí el mensaje otra vez. 15 años. Cuando saliera Verónica tendría más de 50, demasiado mayor para seguir cazando ancianos con la misma frialdad. Y lo mejor, otras personas estarían a salvo gracias a que yo decidí luchar. Linda se acercó notando mi expresión. ¿Buenas o malas noticias? Justicia, respondí mostrándole el mensaje. ¿Y cómo te sientes? Pensé un momento. ¿Cómo me sentía aliviada? Sí. Reivindicada también. Pero sobre todo orgullosa. Me siento orgullosa de mí. Y deberías, dijo Linda. Salvaste tu vida, Lola, y probablemente la de otras personas. Mientras caminábamos de regreso a casa, recordé la conversación que había escuchado en el coche de Martín, medio año atrás. Tu patética madre no será un problema por mucho tiempo. Entonces parecía un destino inevitable. Hoy, ya no, porque aprendí algo en estos meses. Mientras sigas respirando, tienes el poder de escribir tu propia historia.
y la mía estaba lejos de terminar. A mis 73 años, por fin, vivía bajo mis propias reglas. Tenía un jardín comunitario que llevaba mi nombre a amigos, que me valoraban por quien soy y no por lo que puedo dar, y una hermana que cruzó el país para estar a mi lado. Pero sobre todo me tenías a mí misma, la mujer que emergió del dolor, que miró a los ojos a sus verdugos y venció. La mujer que entendió que a veces la forma más pura de amor es negarse a ser una víctima. Esa noche, al cerrar la puerta de mi casa, sonreí. Imaginé a Martín en algún lugar intentando reconstruir su vida. Ojalá aprendiera la lección más importante de todas: robarle a tu madre siempre tiene consecuencias. Y sonreí al imaginar a Verónica encerrada en prisión sin poder volver a dañar a ningún otro anciano indefenso. Pero sobre todo sonreí porque al día siguiente despertaría en mi propia casa, en mi propia cama, viviendo mi propia vida. Y esa sin duda era la victoria más grande de todas. El sol se filtraba por las cortinas y por primera vez en mucho tiempo el silencio de mi hogar no me pesaba. Era paz, era libertad. La historia no terminó con el juicio ni con las disculpas que nunca llegaron. Terminó aquí en este instante cuando entendí que no necesito que nadie más me salve. Porque sobrevivir y hacerlo con dignidad es el tipo de justicia que ninguna corte puede dictar.